para el DSM-4 entraron los antropólogos y el apéndice J, ¿sí? Empezó a reconocer por primera vez la existencia de enfermedades propias del mundo, pero especialmente de México y Latinoamérica, y por primera vez aparece el susto, el mal de ojo, la hechicería, reconocidas por la Asociación Psiquiátrica Americana y que después es también retomada por la Asociación Psiquiátrica Latinoamericana, ¿sí? Y entonces aquí es donde viene la importancia que tiene la antropología. Y de esta antropología es lo que quisiera dar una generalidad. Y por supuesto, hace 5 o 6 años sorprendió que en nuestra facultad se ingresara, se incorporara en el plan de estudios una materia en el tercer año de medicina y que se le llamara antropología médica e interculturalidad. Por supuesto, sorprendió a estudiantes, sorprendió a otros maestros que desconocen esta área y además también a partir del 2010 ya tenemos el posgrado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de maestría y doctorado de Antropología en Salud. Es decir, nos convertimos históricamente, y esto es muy importante, en la primera escuela, facultad de medicina a nivel latinoamericano que incorpora no solamente en pregrado, sino también en posgrado, la antropología en salud y la interculturalidad en salud. Y esto a partir de nuestro departamento de Historia y Filosofía que se encuentra en el Palacio, y en el pregrado lo encontramos específicamente la materia en el 7º semestre, tercer año de la carrera, ya no como una optativa ni detrás de otras materias, sino dada ya no tampoco en el mismo Palacio, sino en los hospitales. Es decir, tratamos de que esta antropología tenga una utilidad clínica, donde no solamente es teoría, sino también una práctica, aunque aquí viene uno de nuestros problemas, 20 horas nada más. Los objetivos: desarrollar competencias con respecto a las humanidades y las ciencias sociomédicas en el ejercicio médico, competencias relacionadas en reconocer, respetar y comprender que existen otros saberes, otros conocimientos, otras prácticas diferentes a la medicina occidental, y desarrollar competencias socioculturales en la relación médico-paciente que van a tener los muchachos, no solamente en el ámbito rural, sino también en los ámbitos de las ciudades. Entonces, cuando hablamos de esta antropología, nos referimos a otras prácticas, por ejemplo, aquí de la autoatención, en que se está quitando una espinita, pero necesariamente tuvo que, y está utilizando un cuchillo de acero, metálico, que además esto proviene de Occidente, que ha sido comprado por el lacandón para quitarse la espinita, y entonces estamos aquí ante la autoatención. Enseñamos que esta antropología tiene varias ramas, una de ellas tiene que ver, que es la antropología física, con toda la cuestión de huesos o de genes, otra que tiene que ver con las pirámides y los tepalcates, que sería la arqueología, lo que tiene que ver con las lenguas, y lo que nos interesa es meter la antropología médica dentro de la rama de la antropología social. Es decir, esta antropología de la salud como una descripción y análisis del proceso salud, enfermedad, atención, desde las ciencias sociales y con una perspectiva cultural. Y aquí cuando María decía la diversidad cultural que entra, y esto es lo que nos interesa, la cultura como una definición dada desde la segunda mitad del siglo XIX por Edward Burnett Taylor, 1871, que nos da esa primera definición que después serían decenas y más de 100 definiciones, conceptos sobre la antropología, conjunto que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres, cualquier otra aptitud y hábitos, y esto es muy importante, adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad y que se va heredando, se va transmitiendo. Igual, segunda parte del siglo XIX, y esto tenemos que tomarlo en cuenta, Lewis Henry Morgan nos habla de esta evolución del hombre a partir del salvajismo, la barbarie y la civilización, y acá con lo que nos contó la doctora en la mañana, de Paulina Serrano, Rivero, la cuestión de qué tan civilizados somos.
La antropología va a tener varias tendencias, varias corrientes y de manera importante ya en el siglo XX va a ser el culturalismo y uno de los que va a enseñar a México va a ser Franz Boas, maestro de Manuel Gamio, y que todo esto va a tener una gran influencia en el siglo pasado, junto con otros de origen francés, Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss. Y aquí pueden ver a Claude Lévi-Strauss en su estudio, pero su trabajo en Brasil, importante como antropólogo, el trabajo de Bronislaw Malinowski en la Polinesia, o la influencia también norteamericana del materialismo cultural de Marvin Harris o de Clifford Geertz, que también cada uno de ellos nos van dando definiciones de la antropología. Pero me retorno nuevamente a Edward Burnett Tylor, porque va a ser el iniciador de la antropología como una disciplina de las ciencias sociales con características muy propias. Uno, el hacer trabajo de campo. Segundo, la observación participante. Tercero, hacer entrevistas que llamamos a profundidad, y además siempre establecer un diario de campo. Eso es lo que nos va a dar la disciplina antropológica, no es de gabinete, sino el antropólogo es el que tiene que salir para encontrarse con la realidad, y precisamente Edward Burnett Tylor estuvo aquí en el Anáhuac, en el valle, y hizo una primera descripción, desde el punto de vista de los europeos, pero estando en campo, de lo que era la chinampa. La chinampa entendida como un producto cultural. La chinampa es algo que hacemos los mexicanos, algo que se hace en Xochimilco y que no se hace en otras partes del mundo, y que se construye por el hombre y que es descrito por el propio Edward Burnett Tylor. También otro antropólogo que anduvo con nosotros fue noruego, Carl Humboldt. Anduvo por toda la Sierra Madre Occidental, desde el norte hasta llegar al Valle de México, anduvo a caballo, andaba con sus informantes, algunos cargadores, pero siempre trabajando la cuestión antropométrica, antropología física, pero también y siempre importantemente la etnografía, donde él en su diario de campo, y aquí lo está haciendo sus anotaciones, es lo que va a dar la distinción del antropólogo con respecto a otros investigadores. Y este hombre, y estamos ya en siglo XX, alrededor de 1956, pasó de hacer estudios con campesinos nahuas en Tepoztlán y se vino acá a la Ciudad de México a estudiar esos migrantes, pero empezó a trabajar con familias aquí en la Ciudad de México. Y estuvo, él decía, a 10 minutos del Palacio Nacional y de la Catedral, y a media hora de la capilla de la Guadalupana. Se encontraba muy cerca de lo que sería Tepito, y empezó a trabajar en una vecindad, y de ahí sacó una etnografía importantísima que causó mucho ruido, tanto ruido que el director de Fondo de Cultura Económica, que había publicado por primera vez el libro, lo corrieron, y ese mismo fue el que después se construyó la editorial Siglo XXI. ¿Qué libro fue? Los hijos de Sánchez. Los hijos de Sánchez fue el libro que detonó, porque por primera vez se daba de que existía lo que él llamaba una cultura de la pobreza, pero se encontraba también que había una riqueza dentro de las formas de organización que se tienen en estas vecindades. De tal manera que, pues por supuesto, se encuentra, y hablamos, y esto lo hacemos con nuestros estudiantes, del concepto de las cosmovisiones y las creencias que existen en nuestro propio entorno, y que la antropología tiene que ver con todos estos procesos bioculturales donde se contempla no solamente el cuerpo biológico, sino el cuerpo relacional, que también es sexual, que también es social, que también es cultural. Vemos cómo es el ciclo de vida, que comienza desde la sexualidad, con el embarazo, parto y puerperio, en un contexto de cultura, la cultura del maíz en nuestro caso, mexicanos somos hijos del maíz, y donde pues se nos antojan las tortillas, las buenas, y estas son las buenas, y donde tenemos una alimentación diversa, donde sí, efectivamente hay verduras, frutas, pero la Coca-Cola y los refrescos
van entrando, y esta es de una familia mexicana, donde también observamos cómo es el envejecimiento y cómo manejamos la muerte, en este caso en Mitla. Y también observamos cuál es el pluralismo con respecto a la atención, y es desde estos hospitales de tercer nivel, hospitales más sencillos, por ejemplo en San Cristóbal de las Casas, donde observamos prácticas y tecnología muy importante, indudable, ¿sí? Pero también otras maneras de hacer la atención, ¿sí? Y que puede ser en público, aquí en pleno, frente a Catedral, en el Zócalo, y que también esto existe. Y la antropología ayuda en la comunicación, en la relación médico-paciente, por supuesto, con esta mentalidad clínica, hipocrática, que se aprendió y que aprendimos, pero también con esta mentalidad hacia lo antropológico y ahora importantemente desde el punto de vista bioético. Y aquí tienen al doctor Albert Schweitzer, y que precisamente no solamente hablaba con respecto a sus pacientes, sino también amar a los animales, amar la naturaleza. Y en este contexto es que los médicos nos metemos en una relación intercultural, que además esa relación intercultural no solamente es con los pacientes indígenas, sino también aquí a nivel urbano. La interculturalidad comienza en nuestras propias familias, con nuestras propias madres. Nuestras madres tienen un conocimiento, tienen un saber, y generalmente la medicina académica las ha despreciado, las ha ignorado, las ha invisibilizado, y sin embargo todas ellas nos han dado curaciones con tecitos, con apapachos, ¿sí? De tal manera que ellas sí tienen un conocimiento, a pesar de que también tienen derechos a los hospitales. Tenemos otras maneras de hacer las curaciones diferentes a las que estudiamos aquí en la facultad, otras maneras que existen aquí en la Ciudad de México de atenderse, de hacer medicinas alternativas. Esto es en los alrededores del lago de Pátzcuaro, de gente que hace otro tipo de tratamientos, y esto que les enseñamos a nuestros estudiantes de medicina en cada semestre. Todos estos elementos que se llaman herbolaria lo encontramos en cualquier mercado de aquí del Valle de México, pero también en cualquier farmacia, no de genéricos, sino de estas farmacias más populares. En todas esas farmacias vamos a encontrar los espíritus de tomar y de untar para curar sustos, y vamos a encontrar también siempre pomada de pan puerco, que única y exclusivamente sirve para curar empachos. Y esto es en el Valle de México, y somos 20 millones los que estamos aquí, y por supuesto es en toda la República, y todo esto también es en toda América Latina, de tal manera que nos metemos a lo que es la medicina tradicional tan cercana a nosotros como estos sobadores que están enfrente de la clínica de los Venados, del Hospital de los Venados. Ahí los tenemos tan cercanos que aquí, a un lado del siglo XXI, también hay una curadora popular que hace limpias. Tenemos el Mercado Sonora, que es el mercado más importante de América con respecto a plantas medicinales. El más importante. Lo que vemos ahí ahí en la Merced es nada más la punta del iceberg, pero eso tiene otra cadena de distribución importante. Nuestros pacientes que son derechohabientes, recibiendo tratamientos complementarios, en este caso con sábila, paciente de ISEMIM con tratamiento con ventosas, anuncio en Xochimilco de curación de empachos, la curación clásica que existe en toda nuestra América Latina, desde México hasta la Patagonia, de la curación del empacho tirando del cuerito, ¿sí? O el tratamiento del susto, que por supuesto está en el DSM-4, y ahí está la curación, otra manera diferente, no relacionada con la industria farmacéutica, por cierto, de una ritualidad que además tiene su efecto. Pacientes del Seguro Social en donde se hace la revisión del niño sano y pues traen su ojito de venado, ¿sí? O nos cuesta trabajo, pero existe, y esto se da en nuestra población con respecto a sentirse que están dañados, y esto que no estaba programado, que se hizo tratamiento en el Estadio Azteca, Juan Pablo II, por supuesto se desprendieron 2 curanderas mazatecas confundidas con las que estaban bailando y que le hicieron la limpia al Santo Padre.
Entonces nos metemos en esta diversidad cultural, y aquí tenemos una pintura que está en el Museo Smithsoniano en Washington, donde cuando yo presento en Sudamérica esta foto, todos me dicen, ¿qué anda haciendo ese de traje? Ese no es indígena. De tal manera que tenemos que aprender que trabajamos y vamos a trabajar como médicos en esa diversidad cultural, que no solamente son pueblos indígenas, son también mestizos y también pueblos afrodescendientes, pero también con migrantes que tenemos, que han venido acá, libaneses, italianos, polacos, rusos, etcétera, y eso forma parte de esta diversidad en toda nuestra América Latina. Esto es Buenos Aires, en donde precisamente se trata de ver cómo se hace la vinculación entre las medicinas académicas y las medicinas tradicionales, donde incluso ministerios de salud como el chileno ya lo ha adoptado de manera oficial, con este complejo de salud intercultural, por ejemplo, en el sur de Chile, que atiende a población mapuche, o estas guías que ya se están utilizando en Bolivia para la atención intercultural de una manera diferente de atender el parto. Y aquí estamos en un hospital que está a 100 kilómetros aproximadamente de La Paz, Bolivia, donde se puede atender de manera biomédica, pero también en lo que se llama una atención de parto intercultural, en la cual ustedes observan, y esto es dentro del hospital, que esto no es el color blanco, no es la gran iluminación, que no existe el mosaico, que están los curanderos, que está la familia, que están los niños, es decir, un evento mucho más dirigido a la propia población aymara, y que aquí se puede atender. Esto es una foto magnífica donde un médico académico cubano está atendiendo el parto junto con esta señora partera aymara. México, iniciamos la antropología médica con Manuel Gamio. Manuel Gamio no solamente se metió a la cuestión de sacar adelante Teotihuacán, que estaba abandonado, sino también se metió con la población de Teotihuacán para mejorar su salud, e incluso ya desde aquellos tiempos él hablaba de incorporar la soya dentro de la alimentación de la gente para mejorar su estado nutricional. Y don Manuel Gamio fue el gran maestro de Julio de la Fuente, Miguel Letón de Mendizábal, pero sobre todo de alguien que nos va a ser importante, y se empezaba a dar antropología médica en la Escuela Superior de Medicina Rural a finales de los años 30, pero aquí va a ser importante la figura del maestro Gonzalo Aguirre Beltrán, médico, antropólogo, que empezó a dar esta importancia a la parte intercultural. Libros como Medicina y Magia es un clásico, como también lo son el Programa de Salud en la Situación Intercultural de 1955 y el libro último, que antes de que falleciera, de Antropología Médica, sus desarrollos teóricos en México. Él lo hizo de manera también práctica con respecto a los centros coordinadores en San Cristóbal de las Casas, 1951, con una gran influencia de la antropología relativista norteamericana, sobre todo de George Foster, uno de los principales antropólogos norteamericanos, pero también ya a partir de los años finales, mediados de los 70, vamos a tener aquí en México una figura también importante que va a ser Eduardo Menéndez, que va a manejar los términos de modelos médicos, el proceso salud, enfermedad, atención, con obras ya clásicas de la antropología, Poder, Estratificación y Salud, trabajo que hizo en Yucatán, o este otro publicado en España, de la parte negada de la cultura con respecto al relativismo, diferencias y el racismo. Y una de las cosas que dice Eduardo, que en los diferentes campos de la antropología, pero particularmente en los estudios del proceso salud, enfermedad, atención, se descubre que en realidad el cuerpo, las adicciones, las enfermedades y sus metáforas, todas ellas son construcciones socioculturales. Y voy finalizando. En el Congreso Indígena de 1974, no fueron los antropólogos, fueron los propios indígenas que nos pidieron varias cosas. Uno, ellos se quejan de que ni los médicos ni las enfermeras se preparan para tratar con nosotros, es decir, que en nuestras escuelas, nuestras facultades, no enseñamos la manera de cómo debemos de tratar a los pueblos originarios. Y nos exigen, nos piden que los doctores nos traten como gentes, porque eso quiere decir que
se les está atendiendo como si fueran cosas, y que los médicos, las enfermeras, aprendamos un poco de su lengua, que los doctores conozcan la medicina tradicional de ellos, la medicina tradicional popular de nuestro país. Finalizo con una investigación que está ya por concluir en este año con un libro, y es el trabajo que hicimos, y esta es una investigación que realizamos aquí en la Facultad de Medicina, con Rosita Asensio, una curandera purépecha extraordinaria, una líder de su pueblo, que es yerbatera, tiene ese conocimiento ancestral heredado de las plantas medicinales, pero también, a pesar de que ella pertenece a la Iglesia Bautista, hace un tratamiento maravilloso para tratar la caída de mollera, que en realidad en la zona purépecha, en Michoacán, corresponde y está directamente vinculado al susto, y que este tratamiento que ustedes están viendo en esta foto corresponde a esos tratamientos que se hacían a nivel prehispánico, ¿sí? En donde se sopla unos algodoncitos sobre el paciente para que retorne la tona a su cuerpo. Rosita formó parte y está en la parte central, a un lado de la mujer mapuche, en el centro de la foto, en la segunda línea. Estuvo presente en Winnipeg, en Canadá, para la iniciativa de salud indígena que tiene todavía vigente la Organización Panamericana de la Salud. Estamos ante una mujer verdaderamente extraordinaria, ¿sí?, que cuando se hizo la inauguración del Centro de Desarrollo de la Medicina Purépecha en Pátzcuaro, y aquí está con el doctor Juan Ramón de la Fuente como secretario de Salud, una mujer que ha sido importante en todos estos logros. A partir ella del 1 de enero de 1994 y hasta este momento tiene una libreta en la cual ella ha puesto el nombre de su paciente, su edad, la procedencia, el diagnóstico y el tratamiento, hasta este momento. Ella tiene en este año, cumple los 91 años, y esto afortunadamente nos lo ha legado a nosotros como universitarios. Toda esta información la hemos metido ya en computadora, y esto es lo que va a salir en este libro, que esperemos que lo podamos presentar aquí mismo en la Facultad de Medicina. Pues muchas gracias, y estamos metidos en esta cuestión de este diálogo entre las medicinas, entre los modelos médicos. Muchas gracias.